Buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí se la escucha. Alumnos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Bueno, pero sí se la escucha. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí se la escucha. Ya, muy bien. Ya se van uniendo en 3 minutos iniciamos, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántos ya se van uniendo? Muy bien, vamos a empezar la primera clase de ahora en la tarde, que es la nueva rotación que ustedes han iniciado. Es la tercera rotación del curso de Medicina 2. Este capítulo es el capítulo de nefrología. Y durante todas estas sesiones de aprendizaje, ustedes van a aprender o ampliar los conocimientos ya de Medicina 1, ¿no? Esta tarde vamos a tocar dos temas muy importantes como son el síndrome o diagnóstico de insuficiencia renal aguda y las terapias de sustitución renal. En relación a insuficiencia renal aguda, vamos a hacer una parte de recordar la etiología, la clasificación, la fisiopatología, que ustedes ya la conocen, saber identificar las manifestaciones clínicas, llegar al diagnóstico, ver la parte del tratamiento y la prevención de esta entidad, ¿no? En relación a la definición de la lesión renal aguda, esta definición de lesión renal aguda, insuficiencia renal aguda, falla renal, ha ido cambiando a través del tiempo. Así como ha cambiado la denominación, también las formas de entender la insuficiencia renal aguda ha ido variando, ha ido cambiando y ya luego les vamos a decir por qué ha ido cambiando. En relación a la definición, la precisamos como un aumento de la creatinina sérica, una disminución de la producción de orina o ambos, ¿no? Entonces estamos tomando dos criterios para hacer el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. En las salas de emergencia siempre se van a presentar casos, en general acá hay un porcentaje, hasta el 15% de los ingresos a la emergencia, pero la prevalencia en las unidades de cuidados intensivos es que aproximadamente la mitad de los pacientes que están en una sala crítica van a presentar un diverso grado de insuficiencia renal aguda. También se ha asociado a otras patologías como las dependientes del hígado, dependientes del corazón, y así vamos a tener cómo es que aparecen otros síndromes como el síndrome cardiorrenal agudo, ¿no? Cuando hay un compromiso agudo de la función cardíaca y compromete rápidamente a la función renal, entonces estamos hablando de un síndrome cardiorrenal tipo 1. El síndrome patorrenal
en pacientes con hepatopatías crónicas, que van a hacer una descompensación aguda de la función renal y se va a presentar como tal. También las que se asocian a cuadros infecciosos como las septicemias o la nefrotoxicidad por medicamentos o sustancias de contraste. En la parte izquierda de esta diapositiva ustedes están viendo muchos círculos, los cuales están interrelacionados, algunos de mayor tamaño, otros de menor tamaño, y lo interesante es que van a estar interrelacionados. Entonces, lo que nos quiere decir este esquema es que el síndrome de insuficiencia renal aguda tiene un espectro amplio que puede tener origen multifactorial. Es decir, si yo tengo un paciente que ingresó a la sala de emergencia por una sepsis de foco urinario y que luego encuentro que este paciente tiene, por ejemplo, consumo o administración de medicamentos nefrotóxicos y es un paciente que llega deshidratado, entonces estoy identificando 3 factores por los cuales apareció la insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, así siempre en los casos de insuficiencia renal aguda tenemos que identificar varios factores, ¿no? Para la definición, también es importante, de acuerdo a esta clasificación de CADIGO, de que ahora se incluye un periodo de tiempo, ¿no? Antes solamente se decía disminución brusca de la función renal de carácter reversible, ¿no? Y esa era la definición clásica. Sin embargo, está variado, ¿no? Entonces tenemos 2 escenarios, uno en el cual conocemos una creatinina previa en el paciente, una creatinina basal, y si vemos que hay un incremento mayor o igual al 50% y se le añade otro criterio, que es el criterio tiempo, durante o en los 7 días, ¿no? Entonces ya nos está dando una persistencia a través de los días para considerarla como insuficiencia renal aguda. Pero muchas veces no conocemos la creatinina previa, entonces vamos a tener que observar a nuestro paciente mínimo 48 horas para poder definir a la insuficiencia renal aguda con un incremento mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en un periodo de 48 horas. Y si estamos en un establecimiento de salud en el cual no contamos con valorar a través del laboratorio la creatinina, entonces podemos determinar los niveles como de volumen de orina como oliguria. Precisando las definiciones, tenemos acá otras definiciones también, que es una terminología que hay que saberla identificar. Entonces hablamos de una insuficiencia renal aguda transitoria, cuando el cuadro ha sido reversible en 48 horas. Esto es para la clasificación de las IRAs de tipo prarrenal. Hablamos de persistente cuando el periodo dura 7 días, pero es reversible en este periodo. Termina los 7 días y se resuelve el cuadro de la insuficiencia renal aguda. Luego hablamos de enfermedad renal aguda, para hablar de los pacientes que ya tienen una duración mayor, ¿no? Esa duración va a tener un tiempo límite, hasta los 90 días. Entonces, consideramos que un paciente puede tener una insuficiencia renal aguda hasta 90 días de iniciado el cuadro. Cuando pasan los 90 días, ya cambia la definición y pasa el paciente a tener otro diagnóstico que se llama, pasa al grupo de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, cuando aparece la injuria renal aguda, pues vamos a tener el riesgo, ¿no? A través de un estrés, de una injuria, puede ser una pérdida de gran volumen de líquidos, por ejemplo, que puede iniciar este daño, ¿no? Y luego, si no se corrigió adecuadamente, o el paciente está, por ejemplo, con una sepsis, tiene una vasodilatación generalizada, sigue el paciente con vasodilatación, no le llega buena perfusión de sangre al riñón y aparece ya, se instala la insuficiencia renal aguda y vamos a tener 2 tipos de respuesta, o que se resuelva espontáneamente en el transcurso de las horas o que el paciente progrese hacia una insuficiencia renal aguda de tipo parenquimal, donde vamos a necesitar de un soporte renal.
Cuando hablamos de soporte renal, estamos hablando de las terapias de sustitución renal, como son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, en la cual puede acceder el paciente porque su tasa de filtrado glomerular ha descendido pues más del 85%, ¿no? O sea, tiene 15 mililitros, 10 mililitros por minuto y es un paciente que tiene que ingresar a una terapia de diálisis, ¿no? En la evolución de la terapia de diálisis puede haber una recuperación completa o puede haber una recuperación parcial o de repente ya no recupera la función renal. Si no recuperara la función renal, entonces estamos hablando de que este paciente inició como una insuficiencia renal aguda, pasaron los 3 meses y se quedó como enfermedad renal crónica estadio 5 con dependencia de tratamiento de diálisis, ¿no? Y si recupera el paciente, entonces siempre va a tener un riesgo incrementado para hacer falla renal aguda. En relación a las formas de clasificación de las insuficiencias renales agudas, hay de diverso tipo. Esta de acá es de acuerdo a la localización. Y acá nos vamos a centrar en 3 grandes grupos que son las prerrenales, las que todo lo que ocurre antes del ingreso de la perfusión de sangre al riñón, las parenquimales que se van a subdividir en lo que son de etiología glomerular, etiología túbulo intersticial y vascular. Y las insuficiencias renal agudas obstructiva o postrenal son todo lo que ocurre después de la salida de la orina de la pelvis renal. En relación a la ira prerrenal, esto es solamente para recordar lo que ustedes ya dominan, ya conocen, es que esta ira prerrenal se puede ocasionar por una deshidratación o una hipovolemia. La deshidratación puede ser en una diuresis osmótica, por ejemplo, ahí el paciente orina 15 litros, 18 litros al día, ¿no? Y de ese modo el paciente se puede deshidratar. Pero también pueden ser pérdidas a nivel gastrointestinal, vómitos, deposiciones líquidas abundantes, ¿no? O secuestro de líquido en tercer espacio en un paciente que tenga una ascitis abundante. Entonces, como vemos, hay eventos en los cuales disminuye la volemia, disminuye la hidratación y el paciente pues va a repercutir en la función renal, ¿no? La altera, disminuye la tasa de filtrado glomerular. Pero también puede ser que no haya esas pérdidas hídricas, sanguíneas, redistribución de líquido en tercer espacio, pero sí el paciente puede tener un bajo gasto cardíaco, ¿no? O sea, el corazón late lentamente, la perfusión al riñón es mínima, entonces esto puede ser debido a, por ejemplo, un fenómeno isquémico, un infarto agudo de miocardio, un taponamiento cardíaco con derrame severo, el corazón no tiene una buena contractilidad y por lo tanto la perfusión renal se ve severamente afectada, ¿no? Disminución también de resistencias periféricas y alteración de la hemodinamia renal, eso lo vemos en cuadros de sepsis. Cuando hablamos de la ira parenquimal, y hemos subdividido ahí a la necrosis tubular aguda, que la más frecuente es la isquémica o por sepsis. Ahí tenemos a los contrastes iodados, a los antimicrobianos como los aminoglucósidos, algunos antineoplásicos, o tóxicos que pueden ser de origen exógeno, ¿no? Algunos medicamentos, o tóxicos de origen endógeno, ¿no? Entonces, los tóxicos endógenos pueden ser los uratos, el síndrome de lisis tumoral, hipercalcemia, ¿no? Que puede ocasionar pues la falla renal aguda. Y en relación a la etiología glomerular, acá vamos a tener cuadros que afectan directamente a los glomérulos, ¿no? De una manera primaria o también de una manera, cuando decimos de manera primaria, es que solamente se afectó el riñón, ¿no? Cuando ya es de una forma secundaria, por ejemplo, a una vasculitis de pequeño vaso, a una enfermedad sistémica glomerular que puede ocasionar
la falla renal aguda, ¿no? Hablamos de etiología parenquimal de tipo vascular cuando es la vasculatura renal la que ha sufrido alteraciones, por ejemplo, en el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Hay síndrome de HELP, disminución de las plaquetas, aumento de las transaminasas, ¿no? Puede haber una embolia arterial, una trombosis venosa renal, las vasculitis pueden ser de mediano o de grande vaso, ¿no? O enfermedades del colágeno. Y la insuficiencia renal aguda de tipo obstructivo, ¿no? Cuando las obstrucciones pueden ser a nivel extrínseco, por ejemplo, estenosis uretral, neoplasias que pueden estar haciendo compresión en la vía urinaria, cálculos, ¿no? La litiasis renal también pueden provocar cuadros agudos de obstrucción de la vía urinaria. Entonces, acá tenemos las etiologías ya subdivididas como prerrenal, como parenquimal y como etiología postrenal. Y vemos que en la prerrenal el volumen circulante efectivo disminuido, que puede ser por hemorragia, depresión de volumen, o el volumen extracelular relativo redistribuido en la insuficiencia cardíaca o en la cirrosis, ¿no? Es parenquimal porque puede ser, les repito, de origen vascular, glomerular, intersticial o con necrosis tubular aguda. Y es postrenal cuando hay diversos grados de obstrucción bilateral de la vía urinaria y el paciente tiene que ser identificado en cuál de estos tres tipos de etiología es donde nos encontramos con el paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a los porcentajes, a lo que es más frecuente observar en este grupo de pacientes, el 70% es lo que predomina en las causas prerrenales y dentro de las parenquimales es la necrosis tubular aguda de tipo isquémico, la que puede ser una forma frecuente de clasificar, ¿no? Tenemos acá a la insuficiencia renal aguda, pero esta es una clasificación diferente porque es una clasificación de severidad de la injuria renal aguda. Ahí le hemos agregado algunas fechas que son importantes. El año 2004, o sea, hace 20 años, en que se empleó por primera vez esta clasificación de la insuficiencia renal aguda y en donde vamos a tener dos criterios muy importantes, ¿no? El primer criterio es el criterio de creatinina y vemos ahí al costado que dice descenso de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos ese filtrado glomerular? Entonces, quizás hay dos formas. La primera es hacer una valoración de la función renal a través de las pruebas de CKD-EPI. Perdón, un momentito que tenía que... Un segundo me dan, ¿sí? Muy bien. Tenía que haber marcado el ingreso. Bueno, continuamos, ¿no? Entonces, esta clasificación es una clasificación de severidad. Y como ustedes están viendo ahí, ¿no? Tiene una fecha en la cual fue elaborada y la más reciente es, ya va a tener 12 años, ¿no?
Entonces, acá los dos criterios importantes son el criterio creatinina y el criterio de diuresis, ¿no? O el criterio de tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces, tenemos así que para el criterio Rifle, tenemos ahí el acrónimo, donde R es de riesgo y de injuria o lesión en español, failure de falla, loss de pérdida de la función renal y de ESRD, o sea, de pérdida irreversible de la función renal, ¿no? Entonces, podemos identificar a nuestros pacientes de acuerdo a cómo está la tasa de filtrado glomerular finalmente o los criterios de volumen de orina, ¿no? Entonces, para la clasificación de Akin vamos a tener ahí, ya se cambió a estadios, estadio 1, estadio 2 o estadio 3, igual para la clasificación CADIO. Entonces, es importante aprender a determinar cómo es que un volumen de orina en una determinada unidad de tiempo puede cumplir con el criterio de oliguria o de anuria. Por ejemplo, si yo tengo un paciente de 50 kilos de peso cuyo volumen de orina en 12 horas es de 300 mililitros, yo quiero saber si ese paciente está en oliguria o está en anuria, ¿no? Entonces, para saber el valor en mililitros por kilo y por hora, ¿saben alguien cómo se hace esta operación? ¿Me pueden contestar? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué operación tendrían que hacer para determinar, según el ejemplo que les he puesto? Un paciente que pesa 50 kilos y que en un periodo de 12 horas orinó 300 mililitros. Yo quiero saber si el paciente está en volumen urinario normal, está en oliguria o está en anuria. Si no me contestan, entonces significa de que o todos lo saben o no lo sabe nadie. Entonces, la operación que sigue es 300 mililitros. Yo lo voy a dividir entre 12 horas para que me dé el valor de una hora, ¿no? 300 entre 12 horas me sale a 25 mililitros por hora. Y esos 25 lo divido entre lo que pesa el paciente. Yo les dije 50 kilos, ¿no? Entonces, lo que pesa el paciente, 25 entre 50. El valor final es 0.5, ¿no? Entonces, está justo este caso que les hemos puesto en el límite, ¿no? Entonces, este paciente, en relación a volumen de orina, tiene 0.5 mililitros por kilo y por hora durante 12 horas, ¿no? Entonces, es un paciente que está limítrofe y hay que seguirlo evaluando de repente en 3 horas siguientes, en las 6 horas siguientes, para ver si pasa digamos, al campo del volumen de orina normal o el paciente hace una oliguria. O sea, hacer oliguria es menos de 0.5 mililitros por kilo y por hora. Y hablamos de anuria cuando los valores de volumen de orina están en menos de 0.3 mililitros por kilo y por hora. Muy bien. Seguimos avanzando y tenemos que, en relación a la fisiopatología, también es
para ustedes recordar la fisiopatología clásica, de la cual a través del tiempo ha ido cambiando, ¿no? Entonces, habíamos dicho que por definición, antes, será unos 5 años antes, decíamos, la insuficiencia renal aguda es el descenso brusco de la función renal de carácter reversible, ¿no? Entonces, esto tenía fundamento en cómo es que se desarrollaba la insuficiencia renal aguda y veíamos que empezaba por una pérdida de la polaridad de las células tubulares, alteración del borde en cepillo, se perdía mucho borde en cepillo y iba aumentando la injuria porque habían células tubulares que estaban ya injuriadas, se necrosan, se perdía la polaridad de la célula tubular y empezaban a aparecer células apoptóticas, o sea, con muerte celular. Esas células que estaban ya muertas se localizaban en el lumen, en la luz del tubo de las células, de los túbulos renales y producían como un verdadero taponamiento, ¿no? De estos túbulos renales que se repercutía en todo lo que era función renal normal y que poco a poco esto se va limpiando y nuevamente la célula vuelve a tener un borde en cepillo, una polaridad y nuevamente vuelve a ser una célula tubular normal, ¿no? Esto se encontró en la diapositiva de la derecha, tenemos acá en la necrosis tubular aguda de tipo isquémico, un glomérulo con los túbulos, donde ustedes están viendo unas zonas con azul intenso, ¿no? Que son las zonas necróticas en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Entonces, esta necrosis tubular aguda, si no han visto nunca un tejido necrótico, es un tejido negro que no tiene vascularidad, igualito ocurre en los túbulos renales, ¿no? Entonces, pero tiene zonas indemnes, a partir de las cuales empieza la regeneración de la célula tubular, ¿no? Entonces, por eso se decía que el carácter de la necrosis tubular aguda es reversible. Eh, Sin embargo, hay otros eventos importantes como el aumento del calcio en el citosol, aparición y activación de mediadores inflamatorios que van a alterar la tasa de filtrado glomerular y finalmente pues ocurre la falla renal aguda, ¿no? Entonces, todos esos eventos ocurren, acá los tenemos, se pierde muchas células tubulares, hay células apoptóticas, células que ya están completamente necróticas y se van a depositar en el lumen tubular, ¿no? Entonces, así como ocurre ese fenómeno, así es que se produce la falla renal aguda. Entonces, a través del tiempo, lo que se encontró de que este daño celular no era uniforme. Dependiendo de la injuria, hay injurias muy leves, como por ejemplo un paciente que se deshidrató por una diarrea que duró 6 horas, ¿no? Entonces, ese paciente puede elevar rápidamente la urea y la creatinina y en un corto periodo de tiempo, que puede ser menos de 48 horas, vuelve a un valor basal normal. Entonces, cuando evaluamos a las células tubulares, vamos a encontrar de que acá no queda un daño crónico. Pero hay otros casos en que la injuria es más severa, ¿no? El periodo en el cual el paciente tiene, por ejemplo, un episodio de hipotensión y no hay perfusión renal o la presión arterial media por largo tiempo tiene menos de 70 milímetros de mercurio, entonces probablemente ocurre como en la severidad, o sea, en la injuria renal aguda de tipo moderado, en donde ya aparecen células apoptóticas que no se van a regenerar. Y finalmente, pues en la falla renal aguda severa, prácticamente la mayor parte de células tubulares son células que han sufrido un daño severo y que muchas de ellas se van a perder, ¿no? Y las remanentes son las que se hipertrofian, hiperfuncionan y ocasionan enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, estamos viendo que de acuerdo a la severidad, vamos a ver la evolución, el pronóstico
de una insuficiencia renal aguda. También en relación a la fisiopatología ha cambiado. Antes se pensaba que solamente se afectaba el riñón. Este concepto ha cambiado y ahora vemos que en la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda van a haber muchos cambios en donde van a estar implicados órganos importantes del organismo como son el cerebro, el corazón, ¿no? En el cerebro puede provocar un edema cerebral, a nivel cardíaco, aparición de mediadores proinflamatorios, a nivel pulmonar aumenta la permeabilidad vascular pulmonar, a nivel hepático, ¿no? A nivel gastrointestinal hasta nivel óseo, ¿no? Entonces todo eso cambia. Entonces tenemos acá que cuando vamos dividiendo estos compromisos en diferentes órganos, en el corazón aumentan mediadores proinflamatorios como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y se empeora la función ventricular y puede aparecer un verdadero cuadro de una disfunción diastólica o sistólica del ventrículo izquierdo. A nivel pulmonar también estos mediadores inflamatorios aumentan y la inmunidad celular va a estar alterada y es un paciente que tiene más riesgo de hacer sepsis o de infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, así vemos cómo es que a nivel pulmonar también puede aparecer el edema agudo pulmonar, a nivel hepático se altera la síntesis en el metabolismo hepático, se altera la microbiota intestinal o hay una inflamación en toda la economía, ¿no? Entonces, también los eventos importantes de la reducción de tasa de filtrado glomerular tiene pues el sustento de haber disminuido el flujo sanguíneo renal. Y este flujo sanguíneo renal puede disminuir por diversas causas. Si hay un bajo gasto cardíaco, si hay una hipovolemia, un shock séptico o alguna droga que está provocando disminución del gasto cardíaco. Y el daño tubular también. Puede haber daño tubular en la hipoxia, en la zona medular, ¿no? Provocando hipoxia, lesión del endotelio vascular, congestión vascular, que finalmente van a ocasionar pues una alteración en la tasa de filtrado glomerular, pues, con una disminución, ¿no? Entonces, los cambios en la isquemia renal van a ser tanto del glomérulo como de los túbulos, ¿no? En el glomérulo se contrae el mesangio, puede haber vasoconstricción, congestión medular, pero en el daño tubular se obstruye la luz de los túbulos y provoca una disminución de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Entonces ahí tenemos alteraciones hemodinámicas que pueden provocar vasoconstricción renal, lesión tubular directa y disminución de la tasa de filtrado glomerular. Si acá seguimos la flecha, encontramos que para los casos de isquemia renal aparece pues una menor presión dentro del capilar glomerular, el flujo tubular se pone lento, hay una necrosis celular que es tóxica o isquémica y se desprenden las células tubulares de la membrana basal, como ya lo habíamos dicho, y estas células que están apoptóticas, desprendidas, se van a localizar en el lumen de los túbulos renales y que se obstruye toda la luz y esto de una manera retrógrada, o sea, esto es el back leakage, de una manera retrógrada, hace que aumente la presión intraluminal dentro de la cápsula de Bowman, ¿no? Entonces, aumenta esa presión y lógicamente que ahí va a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Cuando identificamos fases evolutivas, vamos a encontrar que hay una fase prerrenal, una fase inicial de extensión y una fase de mantenimiento y finalmente la fase de reparación. Cuando tiene un carácter de leve, ¿no? Todas estas fases descritas ocurren más o menos en un promedio de 15 días, ¿no? Pero como por definición hemos dicho que la insuficiencia renal aguda puede prolongarse hasta los 90 días. Luego tenemos también los eventos fisiopatológicos que ocurren cuando el compromiso es postrenal, ¿no? Entonces acá la presión intratubular
está aumentada. Al comienzo el flujo plasmático renal está incrementado, pero en una fase intermedia de 2 a 5 horas ya se altera el flujo plasmático renal, empieza a disminuir y es tardío cuando pasa las 24 horas, como que la presión intratubular que al inicio estaba aumentada, ya se normaliza, como que se acostumbra a esta obstrucción, pero el flujo plasmático renal sigue comprometido, ¿no? Entonces, luego también tenemos que otro evento importante para entender la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda es que la sobrecarga de volumen va a repercutir en muchos órganos. A nivel cerebral puede provocar edema cerebral, edema agudo pulmonar, a nivel miocárdico, una disfunción diastólica, ¿no? A nivel hepático también, a nivel de congestión venosa, a nivel renal, ¿no? A nivel tisular y también a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, quizás para mí en la fisiopatología, esta es la diapositiva más importante que tenemos, ¿no? Para identificar y para explicar cómo es que este elemento que está circulado ahí, que es el factor de crecimiento tumoral beta, es el causante de que la insuficiencia renal aguda quede con lesión en el glomérulo, lesión a nivel tubular, a nivel intersticial, y que finalmente se llega a la fibrosis y que este paciente va a quedar con diversos grados de enfermedad renal crónica o puede pasar hacia una enfermedad renal crónica estadio 5. Entonces tenemos así que este factor de crecimiento tumoral beta va a inducir a la apoptosis. Entonces, a mayor expresión de este mediador inflamatorio, mayor riesgo de que las células tubulares se vuelvan apoptóticas, se disminuye el número de las células tubulares. También va a ocasionar un acortamiento en los capilares, que eso va a generar hipoxia en la irrigación del tejido renal y también incrementa la producción de miofibroblastos que llevan a la producción pues, de los fibroblastos, que es un potente elemento para provocar una matriz extracelular fibrótica, ¿no? Entonces, cuando aparece fibrosis en el intersticio, eso ya queda como un tejido cicatrizal, ¿no? Entonces, por eso es que identificamos que este factor de crecimiento tumoral beta a nivel intersticial es dañino y también que favorece la quimiotaxis de muchos macrófagos, ¿no? Entonces, este factor quimiotáctico también pues hace de que aparezca, aumenta la infiltración de los macrófagos, que también ocasiona pues un daño crónico inflamatorio en los riñones, ¿no? Entonces, quizás para mí esta es la parte más importante para explicar por qué un cuadro de insuficiencia renal aguda pasa a enfermedad renal crónica. Entonces, también identificando progresión de una aguda a una crónica, vamos a encontrar que hay factores de riesgo por los cuales hay que tener mucho cuidado en la evaluación de los pacientes cuando ya tienen alguno de estos factores de riesgo, como son la edad, a mayor edad o en adultos mayores, mayor riesgo de que esta falla renal aguda progrese hacia una enfermedad renal crónica, pacientes que tienen una raza o un grupo étnico, se dice que la raza negra es más susceptible para hacer falla renal aguda, algunos factores genéticos, pacientes hipertensos, diabéticos o con síndrome metabólico, ¿no? Entonces, esto puede evolucionar hacia la injuria renal aguda, ¿no? Y que finalmente pueden ocasionar enfermedad renal crónica. Entonces, factores de riesgo identificables en falla renal aguda vamos a tener del paciente y del proceso de la atención. Del paciente tenemos la edad avanzada, mayores o iguales a 65 años de edad, que tengan comorbilidades, por ejemplo, la hipertensión arterial, o que tengan antecedentes de infecciones urinarias recurrentes, o una uropatía obstructiva con coágulos, ¿no? Entonces,
es importante ver la función renal inicial, o sea, la reserva renal, sobre todo en pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica en estadio 1, 2, 3, ¿no? Proteinuria también, y si el paciente tiene anemia, se dejó como interrogante, porque esos pacientes con anemia también tienen riesgo de poder presentar insuficiencia renal aguda. En relación a los del proceso de atención, a veces son factores que se suman a factores que ya son propios del paciente, y dentro de estos factores está la nefrotoxicidad, ¿no? Cuando utilizamos fármacos nefrotóxicos como los aminoglucósidos, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos que pueden provocar elevaciones de la creatinina, ¿no? El tratamiento de la hipertensión arterial también, porque podemos estar dando medicamentos que agraven la función renal, el tipo de tratamiento con líquidos, controlar bien la glucosa y algunos procedimientos o cirugías, ¿no? En este cuadro vamos a identificar un odds ratio, ¿no? O sea, la probabilidad que tiene el paciente de hacer la falla renal aguda teniendo una variable, una condición previa. Entonces, lo que nos llama la atención acá es uno, digamos, ¿no? La hiperglicemia. ¿Cómo es que la hiperglicemia representa un factor de riesgo para insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, se está estudiando por qué es que las elevaciones de la glucosa, que pueden ser en diabéticos o no diabéticos, tiene mayor riesgo para el desarrollo de insuficiencia renal aguda. Hay otros importantes como son la cirugía cardíaca previa, las drogas nefrotóxicas, la sepsis, anemia o enfermedad renal crónica como las que tienen más riesgo de desarrollo de enfermedad renal crónica. Llegamos a la parte de signos y síntomas, a la clínica. Entonces, en la valoración de todo paciente con insuficiencia renal aguda al primer contacto en la emergencia, tendremos que preguntar por la sed. A veces no se pregunta, no se da la debida importancia, pero se dice que cuando un paciente tiene sed es que ya ha perdido de 40% de su volumen hídrico o más, ¿no? Entonces, por eso es que es importante determinar a los pacientes que tienen una sed intensa, ¿no? Pacientes que tienen hipotensión ortostática, al sentarse prácticamente se desvanecen, con taquicardia, reducción de la presión venosa yugular, disminución de la turgencia cutánea, sequedad de mucosas, hay reducción de la sudoración o reducción de la diuresis. Entonces tenemos acá, cuando es parenquimal, podemos tener mucha sintomatología. Sin embargo, no se presentan exclusivamente toda la sintomatología en un solo paciente. Entre un paciente a otro va a variar. Puede ser que un paciente que ya tiene una ira parenquimal esté oligúrico y el otro paciente puede estar anúrico. Y un tercer paciente con ira parenquimal puede estar con volumen urinario normal, ¿no? Entonces, no hay un patrón exacto establecido en relación a volumen de orina. El edema puede ser generalizado o puede estar sobrehidratado. Dolor renal es raro. Hematuria, o sea, provocando síndrome nefrítico, puede ser que el paciente tenga, ¿no? Si encontramos a un paciente con anorexia, con náusea, con vómitos, con una hemorragia digestiva, y entonces podremos decir que es un paciente que tiene una ira de tipo parenquimal con síndrome urémico. Pero también pueden aparecer manifestaciones neurológicas como irritabilidad, asterixis, hiperreflexia, paciente que está somnoliento, en sopor, en convulsiones o en coma, ¿no? La respiración de Kussmaul es una típica respiración de la acidosis metabólica, que es una respiración profunda, ¿no? Como si el paciente estuviera agotado, el edema agudo pulmonar, la arritmia cardíaca como ilio o por hipercalemia e hipertensión arterial. Y en relación a las postrenales, quizás
acá lo más importante, que no está, pero eso es lo más importante, que los pacientes con ira postrenal no solamente hacen el dolor suprapúbico o en el flanco donde tiene el dolor, ¿no? Sino que la manifestación más frecuente es la anuria, ¿no? Es un paciente que no puede orinar, ¿no? Entonces vamos a tener algunos síntomas de acuerdo al sistema que está afectado, ¿no? Entonces pueden aparecer náuseas y vómitos. En la acidosis metabólica con anion gap elevado aparece una taquipnia. Síntomas generales pueden ser debilidad, mareos, taquicardia, puede aparecer fibrilación, ¿no? Acá tenemos tetania, o sea, cuando bajan los niveles de calcio, el paciente puede tener movimientos involuntarios, que no se llaman tetania, ¿no? Pero son movimientos involuntarios. Y en la parte más extrema, el paciente puede convulsionar o algunos pacientes pueden tener calambres. La anemia también es anemia y hay trombocitopenia. Perdón un momentito, voy a encender la carga. ¿No? Muy bien. Y el paciente también puede tener hemorragias, puede tener tendencia a hacer hemorragia, ¿no? Es parte del síndrome urémico, hacer cuadros de hiponatremia. Entonces, este espectro diagnóstico de la ira, como ustedes verán, de acuerdo a la forma como es que se presenta, va a ser muy variable entre un paciente a otro, ¿no? Entonces, este espectro ha cambiado y generalmente lo que nosotros vemos en los hospitales es pérdida de la función, a veces, muchas veces, eso es lo más frecuente, ¿no? Sin daño estructural. Entonces tomamos una ecografía renal y vemos que la estructura renal se mantiene normal, ¿no? Hay algunos pacientes que pueden tener cambios estructurales con pérdida de la función. Por ejemplo, si súbitamente cálculos renales se localizan en ambos lados de la pelvis renal, ¿no? Es un cambio brusco, agudo, entonces empieza a aparecer una hidronefrosis, empieza el cambio estructural y la pérdida de la función viene determinada por el aumento de los productos nitrogenados, ¿no? En el algoritmo diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, quizás la parte más importante para que ustedes puedan diferenciar una insuficiencia renal aguda de una enfermedad renal crónica empieza con la elaboración de la historia clínica, ¿no? Si yo en la historia clínica determino los factores por los cuales el riñón se ha visto lesionado, entonces los tipos de lesión pueden ser una disminución de la bulimia, puede ser que usted estuvo usando el paciente medicamentos nefrotóxicos, puede ser que el paciente viene de una zona donde hay Bartonella, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso dice analizar la epidemiología. O de repente dengue, ¿qué es lo que tenemos? El dengue también puede ocasionar insuficiencia renal aguda. Entonces, por eso es importante ver si mi paciente viene de una zona donde me puede explicar el cuadro actual que está presentando, ¿no? Entonces, es importante lo siguiente, que es determinar la cronología. Cuando digo cronología es desde cuándo el paciente empezó a tener los síntomas que van a comprometer rápidamente la función renal y de ahí para adelante, cuántos días tiene. Entonces, si es menos de 15 días, estoy en una insuficiencia renal aguda, pero si estoy entre 15 días a 3 meses, es un paciente que puede estar prolongando este cuadro, ya se llama enfermedad renal aguda, ¿no? Y que sabemos que puede el paciente estar así hasta los 90 días, ¿no? Pero si es un periodo más largo de tiempo, más de 3 meses, entonces ya cambia el nombre y se llama enfermedad renal crónica. Entonces, evaluamos también parámetros de
funcionalidad y con algunos análisis básicos, entonces para determinar qué tipo de insuficiencia renal aguda tengo. Tiene una afectación túbulo-intersticial predominante, sobre todo cuando el agente causante ha sido un fármaco que va a provocar una necrosis, una nefritis túbulo-intersticial aguda, como son los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, ¿no? Algunos nefrotóxicos directos, o tiene afectación glomerular. Entonces, mi paciente ha debutado con edema, con orinas espumosas, con disminución de volumen de orina, y en este momento tiene tanto de creatinina, ¿no? Entonces, yo ya estoy suponiendo que esta afectación es glomerular por el hecho de tener orina espumosa, ¿no? Entonces, hemos dicho que la orina espumosa es igual a lesión glomerular, ¿no? No se identifica el origen o dónde se encuentra el daño renal. Esa afectación vascular, cuando hay compromiso pues de vasos sanguíneos, ¿no? En las vasculitis, en el síndrome urémico hemolítico que provoca una anemia hemolítica de tipo microangiopático, ¿no? Y se afecta y tiene una afectación de tipo vascular. Pero es importante también no solamente valorar la creatinina, ver cuánto ha descendido la función renal, sino también el estudio de imágenes. Entonces es importante la valoración con una ecografía porque nos va a permitir ver el tamaño renal, si son riñones más pequeños, si son riñones que están dilatados, con pelvis renal dilatada, obstruidos, ¿no? Entonces ahí ya vamos a tener que seguir pidiendo otro estudio de imágenes, que puede ser tomografía, resonancias, y también algunos análisis que nos van a identificar elementos importantes para definir si estamos ante una ira prerrenal, una ira parenquimal, ¿no? Entonces, también nos puede ayudar el Doppler, ¿no? Sobre todo en los casos de compromiso vascular, y cuando no identificamos causa, nos vamos hasta la biopsia renal, ¿no? Entonces, acá vamos a tener un enfoque diagnóstico completo, como es el diagnóstico sindrómico, funcional, fisiopatológico y etiológico, ¿no? Entonces, hablamos de sindrómico cuando vamos a identificar o nos vamos a hacer una pregunta, ¿el deterioro es agudo o es crónico? Entonces, esto va a depender de la historia clínica detallada que en la anamnesis vamos a obtener, ¿no? Entonces, vamos a confirmar el carácter de agudo, descartar el deterioro crónico, es funcional, ¿no? Cuando vamos a utilizar la graduación de las escalas que tenemos, aquí, CADIGO o rifle, para ver qué estadio, qué grado de afectación tiene esta insuficiencia renal aguda, ¿no? Es fisiopatológico cuando vamos a determinar la pregunta, ¿no? Si es prerrenal, es parenquimal o es obstructivo, ¿no? Y eso nos va a permitir identificar el enfoque terapéutico. Y finalmente, pues, la etiología, vamos a dar todas las explicaciones posibles, puede ser multifactorial, ¿no? Que ayuda a determinar el tipo de injuria renal aguda. Luego tenemos todo lo que es ayuda al diagnóstico, ¿no? Entonces, acá en ayuda al diagnóstico vamos a tener muchas pruebas que son de laboratorio que se van a pedir, no todas como rutinas, sino hay que pedirla de acuerdo al caso clínico. Si yo estoy teniendo a un paciente que tiene edemas, orina espumosa, elevación de la urea, de la creatinina, y es una joven, por ejemplo, entonces yo voy a pedir exámenes inmunológicos, examen completo de orina, la proteinuria en orina 24 horas, proteínas en sangre, ¿no? Perfil lipídico para ver si estoy ante un caso de un síndrome nefrótico que sea complicado con una falla renal aguda. Pero recordemos también que dentro de todos estos estudios de imágenes, la ecografía renal cobra mucha importancia, ¿no? Y que en algunos tipos de imágenes, como las arteriografías, la tomografía axial
computarizada, indicada con contraste, de acuerdo a lo que valore el colega urólogo, para pedirlas, ¿no? Entonces, se pueden indicar estudios contrastados, ¿no? Angioresonancia o uroresonancia para cuadros obstructivos o determinar la etiología de la obstrucción de la vía urinaria, ¿no? Entonces, la evolución de la falla renal aguda o de la lesión renal aguda va a depender de muchos factores, ¿no? Hay pacientes que pueden tener la agresión renal y que rápidamente se corrigen estos factores. El paciente logra estabilizar su presión arterial, logra tener un flujo urinario mayor a 0.5 mililitros por kilo y por hora, ¿no? Y es un paciente que va a regresionar y volver a una función renal normal. Pero hay otros pacientes que, a pesar de los factores que ya se han mencionado, pueden ir progresando hacia una lesión, ¿no? Y pasar hacia una lesión renal aguda, con necrosis tubular aguda, una verdadera falla renal y finalmente puede llegar hasta la muerte renal, ¿no? Entonces, acá tenemos este resumen donde el riñón que está de color verde es un riñón que va a pasar diversas fases y que lo importante es mantener una hemodinamia prácticamente dentro de rangos normales para que la injuria sea mínima, ¿no? Entonces, pacientes con tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto son pacientes que empezaron como falla renal aguda y que de aquí para adelante, ya pasaron los 3 meses, se va a quedar como un cierto grado de enfermedad renal crónica, ¿no? Esto pasó con un estudio que se hizo en mujeres que tenían preeclampsia, eclampsia, y se la siguió a través del tiempo, ¿no? Entonces, en este grupo de pacientes se acompañó de insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces, hay algunas de ellas que recuperaron completamente la función renal, pero un grupo no recuperaban, ¿no? Pasaron los 3 meses, los 6 meses, tenían una tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto, ¿no? Entonces son pacientes que ya quedan con un cierto grado de enfermedad renal crónica. Y identificamos al riñón de color gris para identificar a la muerte renal, ¿no? Entonces es un paciente que empezó como agudo, pero se queda prácticamente dentro de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, así es que evolucionan los casos de enfermedad renal aguda o insuficiencia renal aguda, ¿no? Los parámetros laboratoriales son muchos, ¿no? Acá quizás el más importante es el sodio urinario, cuando hay una insuficiencia renal aguda, el sodio urinario cuando es prerrenal, se reajustan los mecanismos a nivel tubular proximal, pero hablamos ya de una ira parenquimal cuando los niveles de sodio en orina están a más de 20 miliequivalentes por litro, ¿no? Igual acá, también tenemos marcadores, índices urinarios diagnósticos, ¿no? Fracción discretada de sodio. A ver, otro, la densidad urinaria, que en la de tipo renal intrínseca. La densidad urinaria está disminuida, ¿no? El sedimento urinario aparece en cilindros hialinos cuando estamos sospechando de una ira prerrenal, a diferencia de una ira parenquimal, cilindros granulares de color pardo, ¿no? Entonces, en la valoración de la evolución y en la valoración de la severidad, tenemos varios índices pronósticos. Quizás este es el más práctico, el que lo usamos para valorar a los pacientes con insuficiencia renal aguda, que es el índice de severidad individual o el ISI, ¿no? Entonces, como estamos viendo, para el cálculo del ISI, pues no necesitamos tener, digamos,
valoraciones sofisticadas, sino que podemos hacer a la cabecera del paciente. Fue hecho por un nefrólogo español, el doctor Liaño. Entonces, acá hay un ejemplo. Entonces, varón de 46 años, que es a 46 años, se acerca a la quinta década de la vida, entonces le colocamos una puntuación de 5. Luego dice, dice que tiene una necrosis tubular aguda, ¿no? Secundaria a una pancreatitis aguda, que está oligúrico, con hipotensión mantenida. Entonces, cuando hay el factor, se coloca 1. Y cuando no hay el factor de oliguria o de hipotensión o ictericia, o estar conectado a un ventilador mecánico, se coloca 0, pero si el factor sí está presente, se coloca 1. Y esos índices, esos números se van sumando hasta que finalmente nos da una puntuación en 0.813, y eso se multiplica por 100 para dar el valor en porcentaje. Finalmente, la interpretación, 81% de índice de severidad individual significa 81% de probabilidad de muerte, ¿no? No de muerte renal, sino de muerte global, ¿no? Entonces, esto es a la hora de decidir, a la hora de hablar de la severidad, de la gravedad con los familiares de un paciente con falla renal aguda, ¿no? Entonces, también, así como hay un índice de angina cardíaca, también hay un índice de angina renal, y no es más que juntar, pues, un score, que es la elevación de los valores de creatinina multiplicado por una condición, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene 0.4 de elevación de creatinina, ¿no? Eh, y tiene un ingreso a una sala de cuidados intensivos, o es diabético, o está usando un vasopresor, una noradrenalina, o está en ventilación mecánica, entonces el índice de angina renal nos predice la insuficiencia renal aguda con una valoración de 8 puntos o más, ¿no? Entonces, acá también tenemos que, de acuerdo a estas gráficas, tanto para la creatinina sérica, a mayor elevación de la creatinina sérica, mayor riesgo de desarrollo de injuria renal aguda. También para los pacientes que están oligúricos, ¿no? A mayor grado de oliguria, de acuerdo al número de horas, mayor riesgo de desarrollar la falla renal aguda. Los pacientes que tienen acá es un descenso de la tasa de filtrado glomerular, o los pacientes que tienen una sobrecarga de volumen, ¿no? Entonces, esos factores nos van a predecir el índice de angina renal para el desarrollo de falla renal aguda. Acá tenemos otro factor de predicción y el pronóstico. Recuerden que esto es predicción con el test estrés de furosemida, ¿no? Que yo les he traído de una revista de Critical Care, que se utiliza en la práctica, ¿no? Para valorar la respuesta renal ante la valoración del test estrés de furosemida. Condición que el paciente tiene que estar hidratado, puede haber usado o no puede haber usado furosemida. Si no usó furosemida, el test es muy sencillo, se va a aplicar una dosis única de furosemida de 1 miligramo por kilo por dosis, ¿no? Entonces yo utilizo 1 miligramo en un paciente que pesa 60 kilos, le voy a poner 60 miligramos, ¿no? O sea, voy a usar 3 ampollas de furosemida endovenoso, le coloco en bolo y me va a predecir, ese es ya el significado, la interpretación. Predice el desarrollo de insuficiencia renal aguda en etapa 3, ¿no? Entonces, aplico. Si mi paciente ya usó furosemida, entonces voy a aumentar un poquito la dosis de la furosemida y le voy a poner 1.5 miligramos de furosemida por kilo de peso. A las 2 horas ya de pasado de haber aplicado la furosemida, yo observo su volumen de orina. El volumen de orina, para que tenga respuesta diurética, debe ser mayor a 0.5 mililitros por kilo y por hora, ¿no? Si queremos hacerlo de una manera práctica, entonces mayor a 0.5 en un paciente que pesa 50 kilos, por ejemplo,
¿no? 50 por 0,5 es 25 mililitros como, como volumen mínimo que este paciente puede hacer en 1 hora. Entonces, en 2 horas tiene que hacer hasta 100 mililitros. Si mi paciente en esas 2 horas orinó 150 mililitros, entonces yo digo que sí tiene respuesta diurética. Si mi paciente orinó, supongamos, mi paciente orinó 30 mililitros en las 2 horas. Entonces, es un paciente que tiene alto riesgo para desarrollar injuria renal aguda o lesión renal aguda, etapa 3 de Akin. O sea, es un paciente que puede ir a la terapia de reemplazo renal. ¿Está claro? Entonces, llegamos a esta parte final ya de las decisiones cuando ya hemos diagnosticado, ya tenemos nuestros índices diagnósticos, pronósticos, ya sabemos cómo diagnosticar la insuficiencia renal aguda y de acuerdo al diagnóstico viene el tratamiento. Entonces, el tratamiento es prerrenal, en los casos prerrenales, cuando voy a tratar el shock, yo voy a dar fluidoterapia, si es un paciente con una insuficiencia cardíaca descompensada, es un paciente que yo tengo que eh, ir a manejar esa insuficiencia cardíaca, ¿no? Y mi objetivo va a ser llegar a la normovolemia y que mi paciente orine, ¿no? Si mi paciente está con oliguria o está con anuria, entonces esta prerrenal puede evolucionar hacia una parenquimal o renal. Entonces acá prácticamente todas las funciones renales están perdidas, entonces yo tengo que hacer un balance hídrico para evitar la sobrecarga hídrica, evitar que mi paciente vaya al edema agudo pulmonar, tengo que hacer un soporte nutricional adecuado, hay que ajustar dosis de fármacos y tratar complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos tener en esta fase de parenquimal? El síndrome urémico, con las manifestaciones severas que lo pueden llevar a la diálisis, que va a ser motivo de la siguiente clase que tenemos en unos minutos, ¿no? Mi paciente me puede hacer ya trastornos de electrolitos, el más terrible, el que nos puede ocasionar hasta parada cardíaca, es la hipercalemia, entonces yo tengo que tratar con fármacos esta complicación, la acidosis metabólica severa, ¿no? Entonces, estas complicaciones yo las puedo tratar y en esta fase ya de un compromiso parenquimal, sí podemos indicar diálisis, ¿no? Podemos indicar terapias de diálisis. Y cuando el manejo es para una postrenal, entonces, si yo tengo una obstrucción baja de la vía urinaria, por ejemplo, una hiperplasia prostática que me está comprimiendo la vejiga, un cálculo en la uretra que me comprime a la vejiga, un cálculo a nivel de vejiga, entonces yo tengo que buscar formas de cómo colocar una sonda y hacer una derivación, un drenaje de la vía urinaria, porque con eso va a ser mi tratamiento urgente. Pero si yo tengo una obstrucción que va a comprometer un poco más alto, compromete a ambos uréteres, ¿no? Entonces la orina no puede llegar a la vejiga, entonces sí tengo que plantear una nefrostomía, o sea, un tubito que va directamente a la pelvis renal y por ahí derivo la orina hacia el exterior, ¿no? O el paciente ingresa a cirugía. Entonces, eso es lo que hemos hablado en este momento, ¿no? Y en la fase de mantenimiento, como les había dicho, mantener el equilibrio hidrosalino, la nutrición óptima, vamos a tener que dejar alimentos con bajo contenido de potasio y hacer estas correcciones de hipercalemia, de acidosis severa, podemos administrar eritropoyetina porque son pacientes que van a empezar a tener anemia, ¿no? Y la indicación de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Esta diapositiva de indicaciones de diálisis la dejamos para la siguiente clase. Entonces acá tenemos la hidratación, la hemodinamia, vigilar el hematocrito, tener una buena oxigenación en los tejidos y corrección de la administración de fármacos. ¿Alguna pregunta, alumnos? Al parecer ninguna. Muy bien, entonces pasamos, voy a dejar de compartir. Dejé de compartir, pero no se va.
A ver, ¿están viendo mi diapositiva de terapias de sustitución renal? Por favor, ¿me pueden responder? No, doctora. ¿No se ve? No, doctora. Wow. A ver, ahora. A ver, ahora. ¿Y ahora sí se ve? Ahora me parece que sí. Sí, doctora, ahora sí. Ya. Entonces, en esta parte segunda ya de las clases programadas para ahora en la tarde, vamos a ver sobre que ustedes tengan conocimientos básicos de lo que son terapias de sustitución renal, ¿no? Entonces, estas terapias de sustitución renal, vamos a aprender indicaciones para tratamiento de sustitución renal y las más frecuentes que son la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. ¿Cuándo indicamos diálisis? ¿No? Entonces, las indicaciones de diálisis son universales. Donde ustedes estén, si ustedes no solamente, no es que se las aprendan de memoria, sino que las razonen desde cuándo se pierden las funciones renales se pierden tanto en los diagnósticos de insuficiencia renal aguda como en la enfermedad renal crónica estadio 5 o en los casos de insuficiencia renal aguda sobreagregada a enfermedad renal crónica. Entonces, en esas tres condiciones se pueden perder las funciones renales normales. Entonces, si nos acordamos de las funciones renales normales y como están abolidas, entonces todo lo que signifique, pues, eh, la explicación de cómo es que aparecen estos síndromes, cómo aparece la sobrecarga de volumen, el síndrome urémico, los trastornos electrolíticos, es que yo voy a poder indicar la terapia de diálisis, ¿no? Entonces, hablamos de síndrome urémico cuando hay una retención de productos nitrogenados a partir, más o menos para los casos de falla renal aguda, de una urea de 120 miligramos por decilitro o más, ¿no? Entonces, ahí aparecen las manifestaciones clínicas del síndrome urémico, como pueden ser la parte más severa, como la hemorragia digestiva, una pericarditis urémica o una encefalopatía urémica, ¿no? Entonces, la pericarditis urémica la vamos a identificar por el frote pericárdico, ¿no? Y en la encefalopatía urémica, por la alteración del estado de conciencia, el paciente puede estar somnoliento, puede estar en sopor, en coma, puede aparecer asterixis o flapping positivo, ¿no? Una confusión del estado mental. Entonces, todo eso aunado a tener valores elevados de urea de 120 o más, conforma el síndrome urémico. También, cuando hay sobrecarga de volumen, el paciente tiene edema generalizado, ¿no? Y tiene gran dificultad respiratoria, tiene hipoxemia, examen pulmonar, crepitantes difusos pulmonares, entonces estamos ante un cuadro de un edema agudo pulmonar que tiene también una prioridad para ingresar a una terapia de diálisis. Cuando hablamos de trastornos electrolíticos, nos referimos a las hipercalemias, ¿no? Cuando la tasa de filtrado glomerular es de menos de 30 mililitros por minuto, entonces se presenta esta complicación de hipercalemia porque los túbulos ya no son capaces de excretar potasio hacia la orina y se empieza a retener en la sangre, ¿no? Entonces, la hipercalemia, que es resistente a tratamiento, o sea, yo le doy tratamiento para hipercalemia, por ejemplo, uso insulina, bicarbonato, beta-2 agonista, para pasar el potasio que está en el extracelular al intracelular y no logro bajar los niveles de potasio, entonces es un paciente que tiene prioridad para ingresar a una terapia de hemodiálisis, ¿no? O la acidosis metabólica también, ¿no? Las acidosis metabólicas cuando son severas, cuando tienen menos de 15 miliequivalentes por litro de bicarbonato, son consideradas severas, ¿no? Entonces se administra bicarbonato endovenoso en infusión, en bolo, no mejora, entonces indicación para diálisis.
También hablamos de la insuficiencia renal aguda de tipo hipercatabólico, es decir, cuando la tasa de uremización, la tasa de elevación de urea es más de 50 miligramos por decilitro por día. Por ejemplo, el primer día mi paciente tiene 100, al día siguiente mi paciente tiene 180, al tercer día mi paciente tiene 300. Entonces, cumple el criterio de que se eleva más de 50 miligramos por decilitro por día, entonces tiene una ira hipercatabólica. O simplemente cuando la tasa de filtrado glomerular es menor o igual a 15 mililitros por minuto. Entonces, estas indicaciones de diálisis no solamente las hacemos para los pacientes con falla renal aguda, estoy repitiendo, sino también para los crónicos o para los que tienen falla renal aguda con enfermedad renal crónica. Estas terapias de sustitución renal pueden ser indicadas de una forma tal que un paciente de hemodiálisis puede pasar a diálisis peritoneal. ¿Se pueden hacer los dos a la vez? No. O sea, si un paciente está en hemodiálisis por alguna condición, por ejemplo, es un paciente inestable hemodinámicamente, no tolera las terapias de hemodiálisis, cada vez que yo lo conecto a la máquina, la presión arterial cae, baja. Pero cuando yo le conecté un tubito en el abdomen, un catéter de diálisis peritoneal, el paciente no varía sus presiones arteriales, ¿no? Entonces, un paciente que es candidato para una diálisis peritoneal, ¿no? Y la mejor terapia es el trasplante. Entonces, acá tenemos una comparación de los principios de hemodiálisis. Entonces, acá vamos a decir como base que hemodiálisis es mantener un circuito extracorpóreo. ¿Un circuito de qué? Un circuito de sangre extracorpóreo para liberar pues todas las toxinas urémicas, liberar el potasio, liberar el exceso de agua, y eso me hace que mantenga la vida. Pero en la diálisis peritoneal este circuito ya no es extracorpóreo, sino es intracorpóreo. La membrana peritoneal nos sirve como la membrana basal glomerular. Entonces ahí se van a realizar el intercambio o la salida de las toxinas urémicas, el exceso de agua, el exceso de potasio, ¿no? Y el líquido del dializado va a aportar bicarbonato. Entonces, de tal forma que se mejora las condiciones de vida del paciente, ¿no? Entonces, cuando definimos hemodiálisis, es un método de tratamiento, no es una cirugía, es un método terapéutico. Entonces, hablamos del circuito extracorpóreo, que tiene un filtro, el filtro dializador o riñón artificial, que en esta diapositiva lo vemos en ese tubo, ¿no? Que tiene una tapa de color rojo y en la parte inferior una tapa de color azul. Ese es el dializador, es el riñón artificial, que nos sirve para extraer desechos metabólicos, agua, y reemplazar los buffers, es decir, el ingreso del bicarbonato, ¿no? Entonces, hablamos también de que suple algunas funciones renales. Entonces, hablamos de que suple las funciones porque la función excretora la va a poder hacer la máquina de hemodiálisis. La corrección del equilibrio ácido-base con el aporte de los buffers hacia la sangre la hace también la máquina, ¿no? Elimina el exceso de potasio, elimina el exceso de agua. Entonces, miren cuántas funciones nos va a permitir hacer la máquina de diálisis. Pero hay algunas que no se pueden hacer, como son las funciones endocrinas y las funciones metabólicas renales, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer. Entonces, acá vemos cómo es que a través de, no solamente de un acceso vascular que puede ser con una vena central, una vena yugular, sino en este caso es una fístula arteriovenosa en donde se va a unir la arteria a la vena. ¿Para qué? Para que la vena o la arteria le transmita la presión que tiene, ¿no? Y pueda salir la sangre hacia una bomba, ¿no? Entonces, esto tiene la finalidad de que entre en el dializador y se desarrolle
el intercambio, la salida de las toxinas urémicas, ¿no? Entonces estamos viendo que acá hay un mecanismo que se llama de contracorriente, por eso es que estamos viendo unas flechas que van desde la parte superior hacia la parte inferior, que es cómo ingresa la sangre al riñón artificial, con ese sentido, del superior hacia el inferior. Y la del líquido del dializado, ¿no? Desde la parte inferior hacia la parte superior, ¿no? Entonces, ese movimiento, digamos, opuesto, genera una presión. Y esos son los principios biofísicos de los cuales luego vamos a hablar. Ahí está el filtro o dializador, que es el riñón artificial. Va a haber una solución de diálisis o el líquido del dializado, las líneas y la máquina. Acá está el riñón artificial, debe ser de un material biocompatible, está esterilizado, tiene una superficie corporal, y acá es donde ustedes lo ven, cada membranita por donde va a pasar la sangre tiene estos microporos, ¿no? Estos microporos que van a dejar pasar todas las toxinas urémicas hacia el exterior, o sea, hacia el líquido del dializado. Y los glóbulos rojos son sustancias que tienen un mayor tamaño, no atraviesan los poros de la membrana del líquido del dializado. Este líquido, esta solución, va a contener elementos a través de los cuales se va a aportar el bicarbonato, que está entre 25 a 40 mil equivalentes, ¿no? Y que tiene una concentración muy baja en potasio, por lo cual el potasio va a difundir desde la sangre hacia afuera, hacia el líquido del dializado. O a la inversa, el bicarbonato va a ingresar del líquido del dializado, ingresa hacia la sangre, ¿no? Esta parte práctica, digamos, la podemos ver cuando ingresemos con ustedes, alumnos, a las salas de cuidados de hemodiálisis, a las unidades de hemodiálisis, les podemos explicar de una manera práctica, ¿no? Entonces, acá vamos a tener que en la parte central van a estar cargados toda la sangre con las toxinas urémicas, la urea, el potasio, los fosfatos, la creatinina, y que esto va a ser liberado a través de un tubito, ¿no? Va a ser eliminado, y lo que va a ingresar dentro de la sangre es el bicarbonato. Entonces, en los principios biofísicos vamos a tener dos principios fundamentales. Uno es la difusión y el otro es la convección. En la difusión hay un pasaje de solutos del sitio de mayor concentración hacia el sitio donde no hay, ¿no? Entonces, acá estamos explicando de la sangre hacia el líquido del dializado, toxinas urémicas, potasio, fosfatos, ¿no? Y en la convección no solamente hay ese pasaje de solutos, sino también hay un arrastre de agua, ¿no? Que lo podemos revisar acá, ¿no? Estos solutos van a pasar del sitio de mayor concentración hacia donde no hay, y en la convección se acompañan de agua, ¿no? También hablamos de ultrafiltración, cuando removemos, sacamos agua plasmática, ¿no? Entonces, ustedes en las terapias de diálisis, ustedes pueden preguntar cuánto se le ha ultrafiltrado. Cuando hablamos del ultrafiltrado es cuánto se le ha extraído de agua a este paciente que está anúrico, ¿no? Entonces, eso es una forma de poder mantener el balance hidrosalino, ¿no? Entonces, acá tenemos el mecanismo de contracorriente, como les expliqué, una flecha, ¿no? Para el sentido de la sangre, de la parte superior a la inferior, y el líquido del dializado de la parte inferior hacia la superior genera un gradiente, ¿no? Un gradiente a través del cual ocurre el mecanismo de difusión. ¿Qué utilizamos? Utilizamos catéteres cuando se utiliza una vena central, la vena yugular interna, que va a desembocar en la cava superior, ¿no? Y que nos sirve para realizar el tratamiento, o también una fístula arteriovenosa, que es una cirugía en la cual se va a unir la arteria a la vena, es hecha por el cirujano cardiovascular, y que nos va a permitir que la sangre tenga un flujo de salida de tal modo que se pueda hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, cuidados cuando ustedes evalúen, vean que en el brazo de un paciente tiene soplo, tiene tril, hay una dilatación venosa, no puncionar esa extremidad, no se toma la presión arterial, no hay que colocar esas
muñequeras que son, digamos, en pacientes que están agitados, ¿no? No comprimir las muñecas, ¿no? La técnica de punción debe ser aséptica por una enfermera experimentada, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, de lo básico que deben conocer en lo que son terapias de sustitución renal en relación a hemodiálisis. Y en relación a diálisis peritoneal, estamos viendo que el catéter va a ser ubicado de una forma percutánea con una guía metálica, se introduce el catéter a la cavidad peritoneal y a través del cual se va a conectar dos bolsas, ¿no? Estas bolsas, una bolsa superior que contiene 2 litros de solución de líquido desdializado, ingresa a la cavidad y en la cavidad va a permanecer 6 horas, ¿no? Entonces, como les decía, la membrana peritoneal actúa como si fuera la membrana basal glomerular donde se van a juntar todas las toxinas urémicas y se van a extraer de ese modo el potasio o el exceso de agua. Entonces, de tal modo que a las 6 horas yo cierro todo lo que es el sistema de infusión, será pues en unos 30 minutos se infunde todo, lo cierro, ¿no? Entonces, a las 6 horas abro el clamp, ¿no? Y empieza el drenaje. Al empezar el drenaje vamos a ver que la coloración transparente de esta solución del líquido pasó hacia una coloración amarilla, oscura, intensa, que está cargada de todas las toxinas urémicas, ¿no? Y que va a ser eliminado a través de esta bolsa que se localiza en la parte inferior, que es la bolsa de drenaje, y que no voy a extraer 2 litros. Mi objetivo es extraer más de 2 litros. O sea, por ejemplo, si yo infundí 2 litros, puedo drenar 2 litros y medio. ¿Y de dónde sale 500 mililitros? Es agua, ¿no? Como ustedes han visto, estas soluciones son glucosadas. Entonces, la glucosa tiende a jalar agua hacia el exterior, ¿no? Entonces, es una técnica, como hemos dicho, de depuración intracorpórea, es continua, ¿no? No se utilizan anticoagulantes como en la hemodiálisis, ¿no? Las membranas son biocompatibles. Está limitada para pacientes que tienen cirugía de abdomen o abdómenes tabicados por cirugías anteriores, ¿no? O efectividad cuestionada en pacientes que están chocados o con hipercatabolismo marcado, dice, ¿no? Entonces acá vamos a tener, ahí está la membrana semipermeable, que es la membrana peritoneal, donde van a ocurrir todos los eventos de eliminación de las toxinas urémicas. Igual también tiene sus fundamentos, ¿no? El líquido, en la cavidad peritoneal se introduce el líquido compatible con la sangre a través del catéter, ¿no? Se difunden las toxinas urémicas, como ya les explicamos, y van a haber problemas de volumen en edemas o pacientes hipertensos. ¿En quiénes lo vamos a indicar? En pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo menos de 30%. Ellos lo van a tolerar mucho más la terapia. Pacientes que tienen enfermedad vascular periférica, indicaciones algunas relativas, pacientes que quieren tener un estilo de vida más libre. Hay un tipo de diálisis peritoneal que se llama la automatizada, donde el paciente se dializa solamente por las noches mientras duerme, ¿no? Se le conecta líquido peritoneal que va a ser ingresado progresivamente 5 litros para una noche, ¿no? No ingresan todos los 5 litros, sino va ingresando secuencialmente y también los tiempos de drenaje lo regula la máquina, de tal modo que cuando él despierta por la mañana ya terminó su tratamiento de diálisis, ¿no? Entonces, deseo de autocuidado y lo que es frecuente para nuestros pacientes que viven en la sierra, en la selva, donde no se dispone de centros de hemodiálisis, por ejemplo, entonces el paciente aprende a hacer la terapia y lleva su tratamiento hacia su lugar donde él vive, ¿no? Entonces también es una parte muy importante cuando tenemos niños que necesitan una terapia de diálisis, ya sea para pacientes agudos, ¿no?
o para niños con enfermedades crónicas, ¿no? Pacientes que han tenido ya antecedentes de una cardiopatía isquémica, un infarto, o pacientes, como les decía, que tienen inestabilidad hemodinámica, que lo van a tolerar mejor, que tienen alteraciones de la coagulación, pacientes que han tenido ya enfermedad vascular cerebral, o que quieren tener una vida laboral activa, ¿no? O que viven alejados de los centros de diálisis, ¿no? Ya estamos por finalizar. Y acá tenemos algunas contraindicaciones, ¿no? Contraindicaciones cuando tenemos un peritoneo tabicado con bastantes bridas, no puede servir para hacer un intercambio de estas sustancias, ¿no? Pacientes que tienen una hernia inguinal o crural, primero el cirujano tendrá que hacer la reparación de la hernia. Si hay una cirugía abdominal reciente, no podemos usar el abdomen. Pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria crónica, si yo coloco 2 litros de líquido en el abdomen, entonces el diafragma se va a hacer más superior, puede aumentar la dificultad respiratoria. Problemas de espacio, por ejemplo, en pacientes que tienen grandes quistes renales, ¿no? Donde no se puede colocar líquido peritoneal, ¿no? También cuando hay pacientes que tienen dificultades, por ejemplo, en la visión y no pueden conectarse o no tienen un miembro de la familia quien lo pueda ayudar, entonces lamentablemente la terapia no se va a poder realizar. Hablamos de las cirugías que tienen adherencias o tienen colostomías. Esta falta de espacio, bueno, son contraindicaciones relativas y relativa también es la obesidad mórbida, porque ahora sí hay algunos catéteres que han sido creados para este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo estuvo claro? Esta parte de terapias de sustitución renal la complementamos en la práctica, ¿no? Muy bien, entonces si no hay preguntas, estamos dando ya por finalizada esta clase de terapias de sustitución renal y será hasta la próxima clase. Muy bien. Bueno, entonces hemos terminado las 2 clases de ahora en la tarde. Una pregunta, ¿cuántos alumnos